En Al Día Noticias, emisora punto 5, nos acompaña el exconcejal de Bogotá y analista de Al Día Noticias, Javier Ospina, para analizar la semana política que concluye. Bienvenido al Día Noticias, Javier Ospina, ¿cómo le va la vida? Muy bien, John Didier, un saludo para usted y para todas las personas, todos nuestros seguidores en Al Día Noticias. Cerramos la semana con cosecha de candidatos a la presidencia de la República, finalmente crónica de una candidatura anunciada, la de Vicky Dávila, y también se confirma la de Juan Juan Daniel Oviedo, Oviedo, concejal de Bogotá, que me ex parece a candidato a mí, la alcaldía. sí, ahora que le podría servir para seguir calentando motores para una alcaldía de Bogotá. Yo creo que muchos de los candidatos hoy a la presidencia de la República utilizan ese escenario que es nacional para quedar listos para las próximas alcaldías regionales o O gobernaciones también. gobernaciones, Entonces, sí. Pero bueno, Juan Daniel Oviedo ya es una opinión personal. Usted lo va a confirmar o analizar. Tiene perfil para ser presidente por el conocimiento que él tiene sobre las estadísticas, la economía. Es una persona que se ha preparado porque él dice que deben tomar decisiones con base en la evidencia. Y eso es lo que hace un administrador. Usted como microempresario, como empresario que es, pues sabe que usted no tiene que saber de todo, pero sí tiene que saber tomar decisiones. eso es uno, y dos, debe ser un gran articulador. Yo creo que un gobernante en un estado democrático como el de nosotros, con un estado tan grande, con tantas aristas, porque es que es distinto cuando usted viene a la empresa privada, que usted toma una decisión hoy y la ejecuta mañana. En lo público no. Mm. Usted puede pensar una cosa hoy y la quiere ejecutar y nunca la llega a ejecutar. ¿Por qué? Porque hay muchas entidades que se traslapan, ¿sí? Muchas leyes, muchas normas, muchas salvaguardas. Entonces no es tan fácil. Yo creo que, aparte obviamente de los talentos que usted acaba de denunciar, un gobernante debe tener es el arte de articular y unir puntos, ¿sí? Y que todo vaya fluyendo, 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 fluyendo. Obviamente teniendo conocimiento de los temas. ¿Le sorprendió la noticia de Vicky Dávila como candidata oficial a la presidencia de la República? No, eso era, caminaba como pato, se vestía como pato, lo único que le hacía falta era lanzarse al agua como pato. Y bueno, ayer lo hizo, era una candidatura pues ya cantada, una más. Ahí faltan otros, pero yo creo que le madrugaron al tema de la elección presidencial por la situación del país. Yo creo que ya están los 5 precandidatos del Centro Democrático, que mañana comienza el primer foro de candidatos a la presidencia del Centro Democrático, va a ser en Barranquilla y el tema va a ser energía, toda la Ya, crisis energética. ya vamos para la cumbre del Centro Democrático, que además está molesta Paloma Valencia y María Fernanda Cabal. Consideran que hay un fuego amigo desde el Centro Democrático por la publicación de una encuesta donde aparece Vargas Lleras de primero, ¿no? Sí, fue una encuesta de Inbamer y midió la aceptabilidad que tienen candidatos de derecha, ¿no? Y en esos Sí, candidatos de derecha, a Germán Vargas Lleras le fue bien, a Vicky Dávila le fue bien, y al mejor que le fue el Centro Democrático de los 5 precandidatos hoy es a Miguel a Uribe. Miguel Uribe. Sí. Entonces, por eso la molestia de la senadora Paloma Valencia y de la senadora María Fernanda Cabal. Bueno, pero entonces a mí me preocupa Vicky Dávila, es buena periodista, es mi opinión, claro, es mi opinión. Ahora, que hace un periodismo que no comparto y que no acostumbro a hacer, eso es otra cosa. Y es toda hora estar opinando sobre los hechos. Me Ujú. parece que uno como periodista debe informar y separar ante todo lo que es opinión. Por ejemplo, este es un espacio de análisis de opinión y sobre todo la que pesa mucho es la de nuestro invitado analista Javier Ospina como un actor de la política y conocedor de la política. Y uno pues da datos y apunta como para fortalecer el análisis y hay la posibilidad en este espacio de dar opinión. Lo que es la emisión del noticiero como tal, acostumbro sobre todo a procurar ser neutral, porque es difícil ser neutral, porque todo el mundo tiene su opinión, pero uno sí debe informar. Y Vicky Dávila, pues, hace mucho periodismo de opinión, de denuncia y de controversia. Ujú. No es mi estilo. Sí, Lo respeto, eso sí, pero me parece que ella cuando hace periodismo, es buena periodista. De sí. hecho, saca muchas denuncias en todos los medios donde ha estado, siempre tiene primicias, es investigativa en ese sentido.
Pero una cosa, a mí, esa es una opinión ya personal y por eso la marco como opinión. Una cosa es ser periodista y otra cosa es ser estadista, que es el perfil que se requiere para uno ser presidente de la República. Por eso, no, la gente a veces se deja unnubilar, descrestar con algunas posiciones o peroratas, discursos de personas que hablan muy bien, pero que a la hora de hacer no hacen. Ujú. Por ejemplo, en Cali, uno de los periodistas famosos de Cali, Yomaro Rodríguez, lo eligieron alcalde, no pasó nada. Y así es muy posible que a veces elija al mejor orador, como le puede estar pasando en este momento a Colombia con Gustavo Petro, que es muy buen orador, pero a la hora de ejecutar no da pie con bola. ¿Ese no es un riesgo con Vicky Dávila? Podemos hacer una analogía que no todos los buenos jugadores de fútbol son buenos técnicos. Ya, Exactamente. o sea, claramente aquí hay personas muy buenas en muchas áreas, pero no quiere decir que porque sean buenas en su área tengan la capacidad para estar en la política y más en cargos de gobierno. Es que gobernar tiene su ciencia y más en un sistema tan complicado como el nuestro, que tiene, vuelvo y lo repito, tiene demasiadas aristas que usted tiene que poner a funcionar al mismo tiempo para que funcionen las cosas, valga la redundancia. Entonces, cuando usted no tiene ese talento de ser un gran articulador, pues es difícil. Es difícil que las personas obviamente puedan lograr un buen desempeño. Ya tenemos unas experiencias de buenos, regulares y malos gobernantes. ¿Y qué perfiles tenían esos buenos, regulares y malos gobernantes? Nosotros como ciudadanos debemos tener claro esa diferencia y qué es lo que realmente le puede servir al país. Dentro del abanico que tenemos hoy de candidatos presidenciales, pues hay de todo. ¿M? Aquí lo más importante, por ejemplo, para el sector de la derecha, es que finalmente nos podamos unificar en una primera vuelta que se ha vuelto costumbre, ¿sí? ¿Cuáles? En las consultas por sectores, que esa se debe hacer el día que se elige el Congreso de la República. Entonces, ese día hay consultas. Entonces, la idea es que ese día, toda la derecha, todos los candidatos que vayan a Hagan hacer de aquí una gran consulta y el que gane, pues todos se le unan a mí para me que el gusta esa sector vaya. idea. Es que eso es lo mejor que pueda pasar, que ninguno llegue como un outsider porque se divide y en el momento de dividir, pues pasa lo que nos pasó con el presidente hoy Petro que ganó por la división entre Fico y el ingeniero. Eso hay que recordarlo, ¿no? Sí, pero entonces, bueno, ya opinó sobre Vicky Dávila la candidatura. Ahora, pues casos se han visto, por eso le digo que a veces, a mí me parece, y ya es una opinión también personal, en el sentido de que a veces en la vida las mujeres son buenas administradoras, sobre todo en las casas, y hay que tener mucho sentido común a la hora de tomar decisiones, saberse rodear de personas expertas y escucharlos para tomar las decisiones. Sí, sí, sí. Y Vicky Dávila podría ser un caso de esos. Ahora, no hay que entrar a descalificarla. ¿A usted le pareció que Iván Duque fue buen presidente, Lo- regular o malo? yo creo que a Iván Duque le faltó la experiencia política. Él era un o es un buen técnico, es una persona inteligente que capta muy fácil las cifras, los datos, pero le costó mucho entender el mundo político. Vuelvo y lo Lo que repito. le decían a él en campaña, que no había manejado una tienda y venía a manejar el Claro, país. y a mí lo que me preocupa es que personas que no han tenido experiencia en la administración pública, porque es distinto administrar lo privado a lo Ese público. es el punto, que cuando una persona llegue a la presidencia de la República debe reunir un perfil y unas características, unas condiciones, entre ellas haber tenido experiencia en la administración pública. En algún sentido, como control político, un congresista que conozca adentro cómo es la maquinaria, cómo funcionan esos piñones, porque esos son muchos piñoncitos que usted tiene que ir Ujú, engranando para que funcione, o un cargo de un alcalde local, por ujú, ejemplo, en ujú. Bogotá, o de una alcaldía de un municipio, una gobernación, bueno, algún cargo público, o un cargo en una entidad importante, ¿sí? De administración, donde gerencie. Yo soy un convencido que esa escuelita hay que hacerla, hay que hacerla. Usted no puede llegar en paracaídas a un cargo tan importante como es el de la presidencia de la República sin experiencia. Y por eso le digo, John Didier, miremos casos de presidentes que hemos tenido que han hecho todo un cursito. Y fíjese que es a los que mejor les ha ido. Analicemos el del caso del presidente Uribe.
¿sí? Fue director de Aerocivil, su primer cargo, luego fue, Sí, hay un recorrido exacto, importante, sí, sí, es fue cierto. Por concejal, ejemplo, fue César senador, Gaviria, fue gobernador. para usted César Gaviria, ¿fue buen presidente, regular o malo? Él tuvo la experiencia porque no llegaba de un momento a otro un cargo público, él fue ministro en su momento, Ujú. entonces ya tenía Ok, algo de que bagaje llegó muy público. joven, Sí, sí, llegó joven, pero pero tenía algo de tenía bagaje, algo. Y no le fue ¿sí? tan mal, me No, no, parece a no, mí. yo creo que a pesar de su juventud, tenía experiencia. Ujú. ¿M? Entonces, eso Y fue el fue que, ejecutor. y fue ejecutor. Ahora, yo no sé cómo le fue con la apertura económica, si fue un acierto o un Pero es desacierto. que dicen que Le cobran la apertura económica, la apertura económica realmente no la hace Gaviria, la apertura económica la arranca en el gobierno Barco. correcto. Pasa, Ujú. es que arranca en el gobierno Barco y donde se cristaliza y donde se ve todo el boom es en el Ujú. gobierno Gaviria, pero realmente el que la inicia es en el gobierno Barco Y terminó en la OEA. y terminó en la OEA. Lo que le va a pasar a Duque que está sonando para la OEA. Pues ahora con el nuevo secretario de Estado de Estados Unidos, el Marco senador Rubio. Marco Rubio, que es muy amigo de él y también del Sí. presidente Uribe, pues suenan las noticias que posiblemente va a ser el nuevo es director Ya con la escuela de de haber la sido OEA, es director, que de la es OEA, secretario general. secretario general de la OEA. Ahora, ser secretario general de la OEA, me parece a mí, es otra opinión, es como un saludo a la bandera, porque eso no hace nada. Es un cargo burocrático ahí, ni político, nadie le hace caso. Ahora, tiene la experiencia de haber sido presidente. Sí, sí, yo creo que es un... Ya tiene una experiencia. bueno, Por lo menos para ser secretario general de la OEA, mm, haber sido presidente de un sí, país. pues ahorita el secretario actual no ha sido presidente de nada, pero bueno, finalmente pues yo creo que es un Sí, cargo más burocrático, sí, político, muy político. bueno. En el caso de Juan Daniel Oviedo, ya le di mi opinión, me parece que es una persona calificada, lo que uno esperaría cuando le da a dar un cargo de gerente a la empresa de uno. Yo tengo una empresa y le voy a dar el cargo de gerente a alguien, yo busco a alguien calificado. Me parece que Juan Daniel Oviedo es una persona calificada. No sé si le alcanza para ser jefe de Estado. Pues lo hizo bien en el DANE, fue un buen director del DANE, que ha sido la única experiencia, digamos, como director o en un puesto directivo que él ha tenido. Luego, como concejal de Bogotá, también pues ha hecho su labor, aunque pues el Consejo de Bogotá no es un escenario donde las personas se destaquen mucho, porque pues es un escenario local, sigue siendo concejal de una ciudad como Bogotá, siendo la capital, pero pues no tiene una resonancia nacional. Pero bueno, está en el sonajero, las personas lo conocen, esa candidatura a la alcaldía también le dio visibilidad pública. Entonces está bien que anime la fiesta democrática. Bueno, y Vicky y Juan Daniel van a ser candidatos de quién? Pues yo veo a Vicky en el escenario de la centroderecha. Y De los empresarios, de los Gilinski. sí, pues obviamente ellos la deben apoyar, es el primer empresario, primeros empresarios que la deberían apoyar, pero más allá de eso, yo creo que es una outsider de la opinión pública. Sí. ¿Ya? Y obviamente va a tener que tener alguna Que por su fuerza. liderazgo se puede meter en la consulta de todos los de derecha. Claro, es que ese debe ser el fin, por eso le digo, Vicky Dávila no funcionaría si quiere llegar solita a primera vuelta. Yo creo que lo que hace es dividir y le hace el juego es a la izquierda o a los otros Oiga, sectores. y una pregunta, ¿y en esa consulta de los de la derecha no podría ser saboteada por los de la izquierda votando por un candidato que sea flojo? Claro, pues así fue que inflaron el globo del ingeniero, que en paz descanse. Ajá, y entonces, Ese fue el globo. Pues bueno, por eso hay que no inflarlo, sino simplemente, ¿qué sucedió con el ingeniero? El ingeniero nunca se hizo una consulta entre Fico y el ingeniero, por ejemplo. ujú, ujú, Para mi concepto se hizo falta, para que se unificaran. ujú. Yo creo que ahí le hubiera ido muy bien a Fico. En este caso, que Vicky haga su trabajo, recorra su país y que en las elecciones de marzo del 26 hagan la gran consulta derecha y si gana, pues todos la acompañaremos o al que gane, todos lo rodearemos a la persona ganadora de esa gran consulta de la derecha, centro derecha. Bueno, otra de las noticias de la semana tiene Juan que ver Manuel Oviedo creo que él Juan sigue Daniel. al centro, Juan Ah, Daniel, Juan Daniel, bueno, no tanto a la ese no se derecha, mete a la derecha, no, yo pero creo que es más entonces de centro. esa rueda suelta daña un poco la consulta. ¿Cuál? Bueno, para pasar a segunda vuelta, ¿no? Sí, por eso, pero Juan Daniel yo creo que juega más en el centro que en la derecha. Y Juan Daniel se lanza a la presidencia. Si no queda, queda listo para la alcaldía, otra Sí, sí, vez. ahí van a quedar varios listos para varias alcaldías o gobernaciones. Bueno, otra de las noticias de la semana tiene que ver con Santiago Uribe Vélez, el hermano del expresidente ex senador Álvaro Uribe. Por tercera vez es declarado
es absuelto en la investigación de tener una relación y responsabilidad en el grupo paramilitar de los 12 apóstoles. Sí, sí, sí. Pues es un proceso, imagínense, de 30 años, increíble que después de 30 años una persona no le hayan definido su estado judicial, demandas. Pero bueno, vamos en primera instancia, falta la segunda y en casación me imagino que irá, pero bueno, es una gran noticia para Santiago Uribe, para el presidente Uribe. Y bueno, muchos están rasgando las vestiduras. El primero que salió a rasgarse la vestidura fue el presidente Petro con un trino donde no los nombra, pero pues Sí, supuestamente no va para dice que allá. hay impunidad y que va a acudir a la justicia internacional. Cosa que creo que ahí no Ahora, va a muy pedir. jodido uno estar toda la vida defendiéndose. 30 años son 30 años. Claro, y más que de esos 30 años, dos estuvo preso de la libertad, Santiago Uribe. Y en O sea, ahí 30 viene también años, una contrademanda para el Estado, ¿no? yo no voy a defender a Santiago Uribe, ni más faltaba. Yo no tengo ni idea si eso es verdad o no es verdad. No estuve ahí, no soy amigo de él, no me conoce. O sea, qué mal haría uno en Ah, decir que es y inocente el juez o que dijo, es duda culpable. razonable, ¿no? O que es culpable. Mal haría uno. Lo que sí creo yo, por sentido común del que yo hablo, es que si en 30 años no le han logrado demostrar a una persona que es culpable, entonces, lo- Es que- un desgaste para el aparato judicial, imagínense un proceso que dure 30 años. no, a uno le Es tiene una que locura, demostrar con pruebas en primera instancia o por lo menos en segunda instancia. Y ya la tercera y nada. ¿no? Pero si esto le Y falta siguen diciendo que es apelación, culpable. segunda instancia y casación para darle Ujú. cierre definitivo. Bueno, esperemos que no le dure otros 30 años. Muy triste esa noticia. Otra de las noticias políticas, porque muchas no son políticas, esta por ejemplo es judicial, pero tiene implicaciones políticas. Una que no es política, pero termina siendo política, la de Más 57, la canción de Karol G y los reggaetoneros, que fue rechazada por muchas personas, el ICBF, el mismo presidente Petro estuvo Mm. criticando la canción, por eso seguramente salió la directora del ICBF a rechazarla, salió también Cristina Plazas, la directora del ICBF, a decir que cómo es posible que gente que debe dar ejemplo a los menores, a los adolescentes, les estén motivando a que vendan su cuerpo. Pues la canción logró el objetivo que fue unir a diferentes tendencias ideológicas. Hubo desacuerdo en izquierda, centro, derecha con la letra de Más 57. Usted puede creer que yo no la he escuchado. Yo no la he escuchado y no Yo la creo que, escuché un poco, pero lo que uno tiene que hacer es buscar la letra sí, y analizar la y letra analizar más la que letra, el porque es que ritmo. el ritmo, que ese es el problema con los muchachos. ¿Cuántas veces no hemos cantado una canción y la cantamos por el ritmo y la canción o por pegajosa? Pero vaya, mírele la letra, eso es El fondo. Y impresionante. como ahí hablan los psicólogos que eso va al subconsciente y uno no se da cuenta. Exactamente, es Entonces, que bueno, ya es un tema. con la música se le trabaja el subconsciente, el comportamiento a las personas. ¿No? Entonces, si hay que mirar es la letra. Sí la estuve escuchando no completa, unos trazos para ver qué es lo que dice. Y sí, en efecto, como que invita y valida a las jóvenes a que salgan y a Claro. que se Aunque ofrezcan. pues en el género, en el género del reggaetón difícilmente usted encuentra una letra constructiva. Ah, no, Después, ellos yo fueron, pienso, claro. John Didier, ahí que hay que trabajar mucho los valores en las casas, con papá, con mamá, de decirle a los hijos, miren, si a ustedes les gusta el reggaetón está bien, pero analicen las letras, pueden, no sé, tener un punto de discernimiento en ese tema de la música que pues también es absurdo, como unos congresistas querían que una ley que para hacer letras, Eso le iba a preguntar a usted. eso es llevar al extremo la cosa e irrealizable, ¿no? Eso le iba a preguntar a usted. Hay dos congresistas que quieren radicar un proyecto de ley para controlar la letra de las canciones. ¿Usted cómo ve eso? No, pues sí, irrealizable, eso simplemente es imposible, sí, porque los derechos de autor, pues, fino, No, y las libertades. la libre expresión, ¿dónde queda? Pues ya queda es, vuelvo y digo, trabajar mucho valores y principios desde la casa, donde usted le diga a sus hijos, mire, este tipo de letras, este tipo de ritmos, pues, llevan a tales consecuencias y advertirles, finalmente. Bueno, ha sido una semana muy difícil para el departamento del Chocó, para La Guajira, para muchas regiones del país por el invierno. Parece ser que el presidente ya fue al Chocó y estuvo montado en un helicóptero y mirando las inundaciones y todo, pero no hay plata Ayer para estuve llevar. en La Guajira, Sí, y en el Chocó también, también, con la gobernadora. sí. Pero no hay plata para llevarle respuesta porque la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo fue saqueada, según Carlos Carrillo, y no tiene cómo actuar. Y la gente dice, no, mercaditos no nos traigan, nosotros no necesitamos solo mercado, aquí necesitamos más que un mercado. Y en el discurso que dijo el presidente Petro, es que
todo consecuencia del cambio climático y la consecuencia del cambio climático es responsabilidad de los ricos. Salió dándole la responsabilidad a los ricos, imagínense. Pero bueno, esos son los discursos del presidente Petro, con un gran desfinanciamiento, porque hoy no hay plata para atender las emergencias. 33 billones de pesos es el descuadre en caja de este gobierno, y no saben, Billones, 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 con B y no de saben Bogotá. dónde recortar. Imagínense, entonces el recorte es monumental, pero lo que a mí me aterra es que el tema de la burocracia y la corrupción no bajan en este Y gobierno. eso pasa y está pagando el precio el gobierno por hacer cuentas alegres. Hacer cuentas alegres es decir, que me voy a gastar 100 pesos cuando realmente el ingreso va a ser de 60, 70 pesos. Sí, sí, pensaron que el ingreso era de 200 pesos, se gastan 300, que ya la realidad, pues el ingreso es 100. Bueno, usted que es empresario, ¿por qué se ha caído el recaudo de la DIAN? ¿Elevaron mucho la proyección de lo que pensaban que iban a recoger? ¿O es que realmente a las empresas les está yendo regular de manera que no están pagando lo que ellos pensaron que se iba a recoger? No, ahí están las cifras, el crecimiento productivo del país ha sido muy, muy inferior a, a las expectativas que todos tenían. Las cifras de octubre fueron nefastas en el crecimiento industrial del país, y todo eso conlleva a que las empresas no facturen, y si no se factura, pues obviamente no se recaudan impuestos, y si no se recaudan impuestos, pues ahí está el déficit que hoy tenemos, más un gasto desbordado de un gobierno que no se aprieta el cinturón. ¿Es eso? Sí, no, pero de eso de que los ricos son los responsables de estas calamidades, sí, realmente uno no sabe si reír o llorar. A mí personalmente me parece eso, Mm. por esa afirmación. Es como vender el sofá, Sí, sí, ¿sí? sí. O eso es como buscar el río, el muerto El río muerto arriba. arriba, sí. Entonces, es uno muy equivocado y estar a toda hora estigmatizando y dividiendo, polarizando. Eso sí, lo lamento mucho a título personal como ciudadano que sean esas las respuestas de un gobierno. Ahora, muchas de estas personas que resultan inundadas es porque fueron a hacer casas de invasión a los cauces de los ríos y los ríos reclaman su territorio. Sí, sí, pero es que ¿dónde está la unidad nacional de riesgo? ¿Sí? Que no eso son tragedias anunciadas, nosotros ya sabíamos. Ah, es más, Pues la Unidad Nacional la de Gestión niña del dejó Riesgo se dedicó a repartir plata en el Congreso. Eso es lo que yo sé hasta el en la momento. primera etapa, y en la segunda, el doctor Carrillo, muy juicioso, llegó a limpiar la casa, pero le cogió la noche para ser preventivo. ¿Sí? Porque es que si no hay plata, ¿cómo va a ser preventivo? Es que la Claro, plata la regalaron. eso es uno, dos, y no ha podido ejecutar como debe ser. Entonces él no ha encontrado tampoco la forma. Obviamente le hace falta, siempre va a hacer falta plata, John Deere. Perdona con una corrección, no la regalaron, se la robaron. Ujú. Es lo En la correcto. primera etapa de la UNR, Carrillo trata de llegar, limpiar, pero yo creo que le ha faltado en el tema de ejecución, con la poca plata que pueda tener. Pero yo creo que esa poca plata hay que hacerla rendir, mientras que el gobierno nacional le gira más fondos, que ha dicho que no hay plata. Entonces, no sé, hay una situación muy difícil. A propósito de respuestas que dan grima, como la del presidente, decir que estas emergencias es culpa de los ricos, ¿qué tal la ministra de Agricultura? Yo no soy agricultor, no soy ingeniero agrónomo, pero a mí sí me parece que esa respuesta no está como salida de tono. Usted me dirá que el suelo colombiano no está preparado para recibir tanta lluvia. No, pues imagínese. Pues, entonces, ¿y qué hacemos para nosotros controlar las inclemencias No hay ningún del suelo clima? preparado en No el hay nada. mundo para recibir lluvia. Pero Es que lo que cuando las nosotros, lluvias se desbordan en su intensidad, pues realmente esas son las cosas que pasan. Ahora, esto también ocurre por muchas razones. Por ejemplo, las inundaciones. Esa cultura que tenemos tan dañina de tirar todo a los caños, a la calle. En los cuerpos de agua encuentran llantas, colchones, sillas, salas, neveras, ujú, cosas que no tienen que estar. Y por eso los sistemas de alcantarillado se taponan con la cajita de chicle, con la envoltura del dulce, con las galletas, todo eso. Pero es que si tuviéramos una cultura como la japonesa, que no hay basureros en Japón porque no se necesitan, porque la gente se siente dueña de su basura, no la tira, sino que se la lleva para su casa y la bota en su casa. ¿no? Y el tema del reciclaje es fundamental. El reciclaje es responsabilidad absolutamente de todos. Usted sabe que yo soy un convencido de las buenas prácticas, de que cada ciudadano sea un buena nota, comenzando en su casa, con algo tan esencial que es tener tres bolsas de basura, la blanca, la negra y la verde.
la blanca para residuos aprovechables, la negra para residuos no aprovechables y la verde para residuos orgánicos. Es lo básico que nosotros deberíamos hacer como ciudadanos, pero yo lamentablemente creo que el 90% de los colombianos no No tienen recicla. esas buenas Pero prácticas. es que no Y hay eso es parte cultura de la, ciudadana. eso es parte del problema ambiental que hoy tenemos y más Correcto. en De temas de acuerdo. ¿Qué invierno. tal la tala de árboles tan tremenda Claro. que hay en el país por parte de los grupos narcotraficantes, que ellos tumban bosque para sembrar hoja de coca, por ejemplo, o los que tumban bosque para poner ganadería, por Ujú. ejemplo, que tampoco debería ser, los que tumban bosques para hacer carreteras, para Y poder ellos, sacar la coca. y ellos no son ricos, ellos son delincuentes, ¿sí? Como diciéndole, Totalmente. claro. Lo de la minería ilegal también. Por ejemplo, no se debería construir en los cauces de los ríos o desviar los ríos. Por ejemplo, esto que hizo aquí Bogotá de hacer una carretera y separar Guaymaral y Torca, eso no se debió haber La hecho. naturaleza tiene memoria y pues ella finalmente la recobra y es cuando vemos esas inundaciones como la de la autopista norte. Bueno, hubo un debate de control político duro en el Congreso por parte de Carlos Fernando Motoa, senador del Valle del Cauca, y también por JP Hernández. El Ministerio de Igualdad no llega al 2% de ejecución. Entonces, por un lado no hay plata y por el otro que sí hay, no la ejecutan. Allá la viceministra, digo, la vicepresidenta que es ministra del Ministerio de la Igualdad, dijo que finalizando el año tendría ejecutado el 90%. No creo, pero bueno, ellos mismos se dicen mentiras. Pues fíjese las ironías de la vida. Pero Allá es hay que eso un hacia las carreras recurso, queda mal claro, porque eso es una feria de no, y se los contratos. están Y gastando es cómo se hace en para... contratos de amigos y de familiares. Entonces así es muy difícil, mientras que grandes sectores, como usted lo dice, el Chocó, la Guajira, pasando necesidades, y el director de la Unidad Nacional de Riesgo pidiendo, pues poniendo allá, rogando para que le manden recursos, y en otras partes malgastándolos. Oiga, Por el eso le Ministerio de decía la que Igualdad, el derroche en medio de la tragedia, pues es inconcebible en un gobierno nacional. pero esto del Ministerio de la Igualdad me parece a mí que ha resultado como un fracaso porque creó muchos cargos burocráticos, muchos puestos, pero no están ejecutando No, los y finalmente, programas. finalmente el Ministerio de la Equidad se va a tener que cerrar por orden de la Corte Constitucional. O sea, acuérdese, Sí, 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 ¿sí? O eso se sea, cayó, sí, eso sí, se sí. cayó, o sea, y Lo hicieron mal hecho, es que no han entonces sabido hacer las eso cosas. tiene un tiempo para que ellos obviamente lo hagan bien, pero no lo van a hacer bien. O sea, Mire cómo es la ese vida. gobierno ese ministerio va a ser cerrado porque hay plazo de hacerlo hasta el 2028, pero no lo Pero van a fíjese usted, normalizar. es un ministerio que solo va a funcionar en este gobierno, Ya, sí, porque el eso está próximo que claro. venga, a no ser que No, sea lo un cierra. gobierno progresista, No, lo va a cerrar, lo va a cerrar. Entonces imagínese uno malgastando el oiga, dinero ahí. a propósito, en el 2026 Colombia elige nuevo presidente, habíamos hablado de candidaturas, y ese gobierno, ese ministerio podría mantenerse si el próximo gobierno es progresista. Hay gente preocupada por la Y si vuelven a presentar el intervención. proyecto de ley, ¿no? Porque sí hay que presentarlo. Hay gente preocupada por la intervención que ha hecho la Superintendencia de Industria y Comercio en la registraduría desde marzo. Pide información, pide información. Y no solo ha pedido información, sino que ha ido a incautar información de los computadores. Ujú. ¿Qué se pretende ahí? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Hay temor de que el gobierno quiera hacer algo de cara a las elecciones del 2026. ¿Por qué ese afán de la Superintendencia de Industria y Comercio que no tiene nada que hacer, no tiene competencias, no tiene funciones constitucionales en la registraduría? ¿Quién Porque revisa las entidades públicas? La la, Procuraduría y la Contraloría. La claro. Superintendencia de Industria y Comercio es para vigilar y sancionar a las empresas privadas, el tema de los carteles de los pañales, del cemento, de todo lo que se ha conocido en el pasado, de cómo logran controlar los precios del mercado y subir los precios. Ahí es donde tiene que actuar la Superintendencia de Industria y Comercio. Y la superintendente Rusinki no ha tenido las respuestas satisfactorias a esas preguntas que todos los periodistas le hacen cuando la llaman. ¿Por qué él así que está hoy interviniendo con diferentes procesos a la registraduría? Y ella aduce que no, que es un tema de cuidar la cartelización. Pero ¿cuál cartelización? Usted bien lo dijo. Como la registraduría es una entidad pública, hay otros entes como la Procuraduría y la Contraloría que son los que la vigilan. No debe ser la SIC vigila a las empresas del sistema privado en su general para la falta de cartelización. En este caso no Sí. existe. Ujú. Yo creo que es una excusa para mantener presionada.
la registraduría, que es tan importante para ellos para poderla manipular en época de elecciones. O competencia desleal No, es que ahí no hay o nada. publicidad engañosa. Esa es la función de la superintendencia. Pero es que se han inventado las Protección, funciones de la, las. la excusa de ella es que la protección de los datos de los colombianos. Bueno, Pero entonces sí hay como ese anhelo, ese deseo de intervenir. Entonces, ¿cómo ve usted hoy las elecciones del 2026? ¿Hay prenda de garantía que la registraduría nos dé al verdadero ganador o se van a robar las elecciones? no, finalmente también ahí es un llamado a todas las personas que hoy nos están viendo a través del Día de Noticias que debemos aportar el día de elecciones o antecitos, ser testigos electorales en las mesas de votación voluntarios, y irnos a capacitar y saber qué hace un testigo. ¿Para qué? Para que seamos el contrapeso de un gobierno que tal vez está pensando en querérsela robar. Así de sencillo, yo se lo digo. Un gobierno que quiere robarse las elecciones y por eso tiene y mantiene presionado, por ejemplo, en este caso, a la registraduría. Y ya es deber de nosotros los ciudadanos decir, oiga, venga, yo quiero ser voluntario de ser testigo electoral en una mesa de votación donde yo voto. Eso podría ser gran ayuda y sirve de contrapeso para evitar eso. No sé si usted tuvo la oportunidad esta semana de escuchar unos audios que publicó Vicky Dávila en Semana de Gustavo Bolívar hablando de imponer a los berracazos y acomodar lugar la reelección de Petro. Bueno, usted sabe que aquí lo hemos hablado y ahí hay un plan que se debe ejecutar el próximo año para llamar a una constituyente y a través de esa constituyente abrir la reelección. Y No, obviamente si pero se abre la constituyente ya reelección, no da. pero pues es que ellos tienen un plan ahí macabro. Yo siempre lo he dicho, esperemos que no lo lleven a cabo. La Comisión de Acusaciones confirmó esta semana que una denuncia que hizo el concejal de Bogotá, Daniel Briceño, por la financiación irregular de Daily Cop se abre formalmente. ¿Qué va a pasar con esta investigación? Pues está claramente establecido que esta empresa le prestó un avión a la campaña de Gustavo Petro, donde él y su comitiva se movilizaban por todo el Que eso país. hay que reportarlo, Claro, porque eso tiene un costo. y eso no se reportó. Ahí hay una denuncia ya ante la Comisión de Acusaciones y bueno, tendrá también que dar respuestas. Pero la verdad creo que no va a pasar nada más allá de la noticia que se presentó, pero ya este gobierno prácticamente está de salida y es mejor que no pase. ¿Y el orden público cómo ha sido esta semana en el país? Ahí está el paro armado del ELN, que está hablando de paz con el gobierno, pero al tiempo está generando dificultades en el No, pues Chocó. el gobierno sigue dando avales para gestores de paz. Pues imagínense que ya le dio aval otra vez a los paramilitares, un tema que estaba Ah, cerrado. gestores de paz a Gestor, los jefes, exacto. ¿eso cómo lo vio? No, pues terrible, porque ese capítulo ya estaba cerrado y cómo viene a reencauchar a unos ex Pero paramilitares. dice el gobierno que es para terminar de No, desmovilizar a no, todos los no, pero paramilitares. si hoy si hoy la violencia no es, hoy qué se está creando, hoy se está creando un clima para que vuelvan a revivir esos paramilitares. Pero hoy, ¿quién genera la violencia? ¿Quiénes son las bandas delincuenciales? Clan del Golfo, disidencias de las FARC, ELN. Hoy se tienen claramente, hoy paramilitares como tal, ¿no? Y hoy bandas delincuenciales, ¿sí? Narcotraficantes. Narcotraficantes. Entonces, ¿qué necesidad de nombrar los gestores de paz a unos ex paramilitares? No, no lo veo, no veo la explicación ahí Porque los razonable. supuestos paramilitares no luchan contra la guerrilla, No, 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 ni no, se no, defienden, no, ni no, defienden a nadie. no. Lo que hacen es traficar, Claro, es que extorsionar, acuérdense secuestrar. por qué nacen los paramilitares en Colombia. Por la falta también de presencia del Estado en muchas regiones. Entonces, algunas personas se organizaron privadamente para enfrentar el fenómeno de la guerrilla en sus regiones. Ujú. Y al enfrentar esos fenómenos, pues se extralimitaron, obviamente, porque estaban fuera de la ley, ¿sí? Porque la ley solamente le otorga el derecho a las fuerzas militares de enfrentar a esas fuerzas irregulares. En este caso, nacen los paramilitares y ahí se desprende toda esa violencia. Pero hoy no existen esos tales paramilitares, sino unas bandas delincuenciales narcotraficantes que operan en temas de drogas y minería ilegal. A 2 semanas de la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos ya se ha decantado un poco el panorama. Por ejemplo, Marco Rubio, secretario de Estado, un hombre que habla español y que no quiere La a esposa es Nicolás colombiana, Maduro. ¿no? ¿Sí? Sí, la esposa de No Marco sabía. Rubios es colombiana. Bueno, él es muy cercano entonces a Colombia y cercano, pues ya lo habíamos anotado en el tema de Iván Duque. ¿Qué va a pasar con Venezuela y sobre todo en esa relación con Gustavo Petro, Bueno, pues todos estamos esperando qué va a pasar en enero cuando Nicolás Maduro se posesione como presidente? presidente de Venezuela, un presidente totalmente ilegítimo, porque él no se ganó las elecciones, él se las robó, Ujú. no,
llevamos, ¿cuándo fue esas elecciones? ¿En septiembre? Julio, ¿Sí? las Las de de Venezuela Venezuela. como julio 20 y Eso. pico. Entonces, imagínense, llevamos casi 4 meses y no han sido capaces de mostrar las actas que todo el mundo les ha pedido. Todo el mundo para decirles a ellos que su elección es legítima, les han pedido es una cosa, muestren las actas y hasta el momento no han aparecido, no han aparecido. Entonces yo quiero mirar cuál va a ser la posición del gobierno de Estados Unidos frente a la posesión pues, de este dictador que es Nicolás Maduro. Maduro, sí. Bueno, estábamos buscando por acá el tema de las elecciones de Venezuela, pero bueno, quedamos debiendo la fecha exacta en ese sentido. Es que se nos está agotando el tiempo. Tenemos también el tema de Polo Polo, que le dieron durísimo porque fue a echar a la basura unas botas que había puesto la gente de la izquierda ahí en el Capitolio, De los falsos de los, positivos de Soacha. de los falsos positivos. Dice que cuáles falsos positivos, que en dónde están los 6.000 y pico de nombres para decir que en efecto eso existió, que eso es una mentira. Pues aquí estuvo mal la reacción de unos y otros, creo que eso no aporta para construir país, no, no es la forma, tal vez Polo Polo se extralimitó, porque hay que también Hay que entender respetar, ¿no? mal o bien el dolor de las familias de las Sí hubo. víctimas, claro, sí. Quién sabe si fueron Uno, seis dos, mil, tres, pero pero sí así sea hubo. uno, pues hay que respetar el dolor de esas familias, Ujú. pero tampoco amerita la reacción de la oposición que se aprovechó también de ese actuar de Polo Polo, que vuelvo y le digo, no lo comparto, pero pues así no se construye el país, ni de un lado ni de otro. Y lo de Rigo, que tuvo el Giro de Rigo, que pues reunió muchos ciclistas, 10.000 ciclistas pagando 1.000.000 de pesos. Eso lo criticó el presidente Petro porque en esa caravana de ciclistas gritaron, fuera Petro. Dijo el presidente que fue que Rigo les pagó para que gritaran eso. Dijo Rigo, un momentico, yo no controlo lo que la gente dice. Ah, claro, totalmente, sí. Y yo creo que se ha vuelto es un coro tradicional en este tipo de espectáculos, no solo en las carreras ciclísticas, sino también en algunas atléticas, en conciertos, en estadios. Mm. Se ha vuelto tradicional el fuera Petro, fuera Petro. Y cerramos con esta noticia, sanción presidencial del proyecto que prohíbe los matrimonios de menores de edad. Bueno, eso protege de que todo lo que hagamos para proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes es bien recibido. Bueno, gracias por este análisis político de la semana. El exconcejal de Bogotá, Javier Ospina, muy amable, gracias. No, a usted, John Didier, un abrazo y que tengan un buen fin de semana y nos vemos dentro de 8 días. Nosotros somos Javier Ospina, John Didier Rodríguez, en el análisis político de la semana en Al Día Noticias a través de nuestras plataformas digitales, nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube y también para emisora.5. El Señor les bendiga rica y abundantemente.